Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como es habitual, con algunos de los datos macroeconómicos más importantes de esta semana, para destacarles que el IPC en nuestro país se ha situado en el 1,9%, que es el que ya teníamos anteriormente visto. El IPC en Alemania ha subido al 6,4%. La confianza de los inversores en la zona euro y en Alemania ha caído durante el mes de julio. Hemos visto también cómo han caído las importaciones de cobre en China. Las exportaciones chinas registran su mayor caída en los últimos 3 años. Los precios de producción en Estados Unidos se mantienen prácticamente sin cambios durante el mes de junio y el IPC americano ha bajado hasta el 3%. Vamos a revisar ahora los mercados financieros y vamos a comenzar por las bolsas para decirles que Frankfurt ha subido en la semana un 3,20%, París ha subido un 3,69%, Londres ha subido un 2,45%, Madrid, el IBEX 35 subió un 2,03% hasta los 9.438 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York sube un 2,63% y el índice Nikkei ha subido un 0,01%. En el mercado de divisas, el euro con el dólar, niveles de 1,12, el euro con el yen en 155,84 y el euro con la libra en 0,85. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en el 2,48%, España en el 3,53%, Estados Unidos en el 3,82%. El petróleo en $80,25 el barril, sube en la semana un 3,24% y el oro en $1.962,40 la onza, sube en la semana un 1,50%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En la actualidad voy a hablarles de los mercados financieros para justo después del 23 de julio, es decir, tras las elecciones de nuestro país, donde, dado que hay muchos artículos que se están publicando ahora de cómo se han comportado los mercados, en concreto la bolsa española y el IBEX 35 cuando hay elecciones en nuestro país. En esos análisis y estudios que han sacado, una de las primeras conclusiones a las que se llega es que en los últimos 30 años, en las legislaturas en las que ha gobernado el Partido Popular, el IBEX 35 ha subido más que cuando ha gobernado el Partido Socialista, y esto tiene todo el sentido del mundo, porque no hay que olvidar que el IBEX 35 y la bolsa española son empresas que cotizan en bolsa, que son privadas y que necesitan de unas políticas que les ayuden tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista de la seguridad jurídica, como de estabilidad en el país, economías creciendo, es decir, justo todo lo contrario de lo que suelen llevar a cabo las ideologías de izquierdas y en concreto el Partido Socialista en nuestro país. Por eso, en el pasado, en los últimos 30 años, ha sucedido esto. Si esto ha pasado en los últimos 30 años, es fácil poder prever que esto va a volver a suceder y que esto va a volver a pasar, de tal manera que esas bajadas de impuestos que se están anunciando, que por otro lado van a ser menos de lo que nos gustaría, no tenemos a nuestro país para bajar impuestos de forma importante. Quien crea que se pueden bajar los impuestos de forma masiva y en una cuantía elevada no sabe cómo están las cuentas de este país o está engañando a los ciudadanos, porque realmente la deuda pública que tenemos, las subidas de tipos de interés, los gastos enormes que hay y que además Bruselas va a obligar a que volvamos a la austeridad fiscal anterior al COVID, eso va a hacer muy complicado las bajadas de impuestos. Algunas se producirán, pero como digo, menos de las que nos gustaría. Lo que sería bueno es que una vez más el sector privado se liberalice y se libere de todas esas trabas e intervenciones que se les están haciendo en los últimos 4 años, de tal manera que eso genere confianza, que podamos atraer capital extranjero, que ese capital extranjero es el que mueve la rueda. Recordemos que al final la economía son ruedas si queremos de un molino o si queremos de un carro, que hay que moverlas a través del movimiento de los capitales. Si tú aquí lo que le pones son trabas a la rueda, la economía se para y todo se complica. Por eso conviene que la volvamos otra vez a activar y que el sector privado vuelva otra vez a coger fuerza. Por supuesto, todas las reformas que se hagan en los sectores más claves, como es el turismo, el energético, medioambiental, de suelo, pues todo eso vendrá muy bien para la economía. Por tanto, y en conclusión, en principio, y si todo pasa como prevén las encuestas y como se prevé, y es que el Partido Popular vuelva a gobernar, los mercados financieros en nuestro país deberían hacerlo muy bien. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos por el periódico Expansión. Las empresas turísticas mejoran ventas un 11%, pero los márgenes sufren por la inflación.
En el segundo trimestre del año crecen ampliamente por encima de los niveles prepandemia, pero los sobrecostes empañan las cuentas de resultados. Periódico 5 días. Los bancos centrales se ceban con las criptomonedas por ser autorreferenciales y sin futuro. El Banco de Pagos Internacional señala que los activos digitales exacerban las crisis financieras y no financian ninguna actividad económica real. Periódico Diario de León. Las ventas de coches crecen un 30%, pero siguen las quejas por el retraso de las ayudas. El sector consigue buenos registros de ventas en el primer semestre, aunque aún lejos de las cifras que se daban antes de la pandemia. Periódico El Mundo. Los turistas españoles gastan un 18% más en Castilla y León, hasta los 153 euros por viaje. El gasto de los viajeros nacionales suma 484 millones en el primer trimestre. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión hemos seleccionado un índice americano que es el Nasdaq. Para hablar de este índice, el Nasdaq estadounidense tecnológico, tenemos a Cristian en el programa. Cristian, bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué este índice en el valor de la semana? Sí, lleva una subida importante en lo que va de año, más del 42%, y esto lo que tiene es que va a tener serias consecuencias en su composición. ¿Por qué? Pues porque se están incumpliendo las reglas de concentración de valores y esto puede motivar que el regulador americano pues ejecute sanciones sobre el índice. Explícanos mejor de qué se trata exactamente. Pues es un ajuste extraordinario. Esto no lo hacen periódicamente, solo ocurre cuando se rompen las ponderaciones. Y me explico, es decir, un solo valor tiene que pesar como mucho el 4,5% dentro del índice. Si los valores que sobrepasan ese 4,5% sumados todos pasan del 40%, pues hay que llevarlo para abajo. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Pues en julio Tesla pasaba ese 4,5%, si a Tesla le unimos con Microsoft, Apple, Alphabet, Nvidia y Amazon, todos suman el 48%, con lo cual hay que reducir la ponderación de ese 48 al 40 de todos esos valores. ¿Cómo van a conseguir llevar a cabo esto que pretenden? Pues hay una nota de Wells Fargo Securities donde dicen que es estimativo. Insisto, esto se conocerá al cierre de la sesión del viernes, ¿vale? Pero lo que estiman los expertos es que la ponderación podría ser del 1,8% para abajo la de Apple, el Microsoft también bajaría algo más del 1,5%, Nvidia, Amazon y Alphabet pues estarían bajando del entorno del 1%. Con lo cual estos serían los valores perjudicados. ¿Cuáles serían los valores beneficiados? Los que suben la ponderación, valores más pequeñitos, como pueden ser, según los expertos, Starbucks, Mondelez, Booking, Gilead Sign, Analog Device, Automatic Data Processing y alguno más de los pequeñitos, pero son los candidatos a subir ponderaciones, ¿no? Unos bajan y otros suben con los efectos que luego comentamos. ¿Por qué es tan importante este movimiento que van a hacer? Pues el efecto que va a tener sobre los fondos cotizados. No nos olvidemos que los ETFs o los fondos que replican índices tienen que comprar la evolución exacta de ese índice y tienen que comprar, por lo tanto, las acciones o derivados sobre acciones para cumplir esa evolución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay aproximadamente en el mundo unos 300.000 millones de dólares de fondos que replican este índice en concreto. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Vender los valores que bajan ponderación y comprar los que suben. Un ejemplo, ¿cuál es? El más grande es el Invesco QQQ, que él solo maneja 200.000 millones y va a tener que hacer este ajuste. Vender los valores grandes, comprar los pequeños, con el consiguiente efecto en precio. Y finalmente, ¿cuál es la opinión de los expertos en cómo va a influir todo esto en las acciones, en el precio de las acciones que están implicadas en ello? Pues hay que remarcar en primer lugar que una parte de los expertos dicen que, tal y como ocurrió en el año 2011, donde hubo otro ajuste más pequeñito, no tan grande como este, pues que va a notarse en precio, lógicamente, en el precio de los valores que tienen que salir y los valores que tienen que entrar. Por ejemplo, en el año 2011, los valores que bajaron ponderación lo hicieron entre el 2 y el 3% peor que el índice en el conjunto de ese año. Con lo cual, ¿qué pasa? En este sentido serían negativos en los valores grandes. En cambio, otra parte de los expertos dice que ese efecto de precio tendría que estar ya descontado, se descontaría muy rápidamente, con lo cual sería una bajada momentánea para luego volver a la normalidad y seguir la evolución dentro del índice, ¿no? Con lo cual, lo que sí hay que tener en cuenta es que la parte más importante es cautela porque el movimiento es importante. Muy bien, Cristian, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya en la recta final con la agenda para la semana próxima. En la que destacamos el lunes Producto Interior Bruto en China. El martes, ventas minoristas en Estados Unidos. El miércoles, IPC en zona euro y Reino Unido, permisos de construcción en Estados Unidos. El jueves, ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos. Y por último, el viernes, IPC en Japón.
Con esto no nos queda más que despedir el programa agradeciéndoles la atención que nos prestan y recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.